Nombre di Tata e di Dio e di Spirito Santo. Señor, sea cuboso. Romana nelaga nos confessa, nos picana. Nos por celebrar in maniera digno e misterio non sagrado di nostri. E te confessa a Dios Todopoderoso, delante di tu aquí presente, come apre camasciatante, pensamento e palabra, a lo que me has requedas. A mi culpa, a mi gran culpa, que se imitaron a la Virgen María, tu ángel santo, y vos, mi romano, y reza a Señor nuestro Dios. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, ordenanos picanan y híbanos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Láganos reza. Oh Señor, sin ayudanza, a iglesia no por existir. En tua misericordia, dune sempre protezione. Sea su guía riba e caminda que te arriba na salvación. Por medio de Jesucristo, hoy, nuestro Señor, que de como Dios está viva y reina cubo de unidad de Espíritu Santo, en tu siglo de siglo. Amén. Lectura por de dois buki de Reinam. Naaman estava jefe de exército de rei de Aram. E como o Senhor a usou para dar a Aram grande vitória, o rei estava a apreciar Machá e estava bom mirar. Pero o héroe de guerra aqui estava em lepra. De dia saqueio e arameu acorreu muita mulher jovem de Israel preso. Qualquer em serviço de caçar de Naaman. Dia, ela viu sua senhora de casa, se mexeu su caçar por abai cerca de profeta na Samaria, e profeta ta curé de sua lepra. Naaman abai contra rei lo que muita mulher de Israel avisa. Rei de Aram avisa. Awel, bayanto. Lumidunabo carta para rei de Israel. E ora Naaman abai. Ela vai com 300 quilos de prata, 60 quilos de ouro e 10 sets de panha de fiesta. Ela recebe carta para rei de Israel. Denha carta estava a parar. Com a carta aqui, me manda meu oficial Naaman cerca bo. Me pedido seja sina bom de curar de sua lepra. Mesora, o rei de Israel, alessa a carta, ela quer sua painang de desesperação e avisa. Mita Deus, que por quita e duna vida anto, que o rei de Aram manda responde, para me curar e homem aqui de sua lepra, paga bom tino. Eta buscam para capa para declarar-me guerra. Assim, Eliseu, o homem de Deus, atende que o rei de Israel asquer sua panha. Ela manda dizer, para que bo asquer bo panha? Laga naman biniser kami, para essa que na Israel tem profeta. Naaman ayega com sua cabainang e sua garoshinang e aquela para na entrada de casa de Eliseu. Eliseu manda mensageiro vai dizer: "Vai a 7 viaja do rio de Jordan. E ora bata cura e bo cuero tabira limpi a trobe." Furioso Naaman abai. Ela bisa. Antomia pensa que o profeta mes sali bem para cerca mim. Coeta invocar nome do Senhor, su Deus, pasamang caminho tamalo
ikura e lepra. Amana iparpar e riunang di Damasco, notamiyo kutur e riunang di Israel. Lumipura baya ding nang ikura di lepra. Indigna e la buyback. Pero susirbidonang aacerque ibise, Tata, si el profeta amandabo hasi algo difícil, lo bono hacia? Di kong awor ko solamente el amandabo baibanya pabukura di lepra bunota hacia? E orei naman abay Jordan. Ihin ko sukurpa, siyete biyaha bau di awa, maner e hamber di Diyos abise. Su cuero abira liso atrobe, liso manera cuero de un muchacho chiquito, y queda limpi de lepra. Después naman itures nang kutapata junto con a buyback cerca de hamber de Dios. Yang di respect naman abe para su dilante ibise. Awor misa con el mundo entero no tem outro Dios. Nota é Deus de Israel só. Palavra de Deus. O refrão de Salmo tá: Mi alma tem sede de Deus vivo. Que dia lo me mira cara de Deus? Mi alma tem sede de Deus vivo. Que dia lo me mira cara de Deus? Maneira bina ta angela corriente de agua, así na mi alma te anhelabo, mi Dios. Mi alma tem sede de Dios vivo. Que dia mi porbay e lo me mira cara de Dios? Mi alma tem sede de Dios vivo. Que dia lo me mira cara de Dios? Mandami bolus e bo verdade, tanang lo guiami, ibami na vocero santo na lugar de viva. Mi alma tem sede de Deus viva. Que dia lo me mira cara de Deus? Ei, lo me vai na altar de Deus. Deus, mi alegria e mi gozo. Lo me canta e toca harpa, pabo. Oh Deus, uta mi Deus. Mi alma tem sede de Deus vivo. Que dia lo me mira cara de Deus? Aclamação número 53. O palavra, Senhor, dá alimento para os corações. O palavra, Senhor, dá alimento para os corações. Ave, vos escucha a voz do Senhor, não será vosso coração. O palavra, Senhor, dá alimento para os corações. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En tempo allá Jesús avisa a gente nanda en sinagoga de Nazaret. Y te asegura vos, ningún profeta no está bom venido en su mes ciudad. Y te avisa vos, en verdad tabatin hopi viuda na Israel tempo de Elías. Tempo aguacero a stop de cai para 3 años y medio. Y un hamber grande aplama den henter país. Toch, no amanda Elías cerca ningún dinan, acerca un viuda de pueblo Sarepta na Sidón. Ambe tabatin hopi leproso na Israel, tempo de profeta Eliseo. Ningún dinan no acura, e Sirio Naaman si ahaya su cura. Ora no atende lo que Jesús acaba de visa, e gente nanda en sinagoga vira furioso. Abula lántago de Jesús tiene,
Saque foi ciudad e Riberi bacabes de Esero, caminda atraja na ciudad. Anquera bente for de subida, mas Jesus acana passa em meio de multitud, vai. Palavra do Senhor. Se escucha a história de Naaman, Jesus mesmo mencionou no Santo Evangelio, sirio que un gente que no estaba judío, que no estaba ambisa sina hijo de Dios, no estaba pertenece a la religión de Israel, de hijo de Dios. Estaba tin hopi leproso de Israel, pero Dios no cura ningún dina, la cura Naaman, que no estaba de Israel. No estaba perteneciendo al pueblo de Dios. Y ahora Jesús ha visto aquí, pues en Arabia, lógicamente, Arabia con Jesús, con la sintina ofendí, con la sacanan en cara, en falta de fe, con un pagano estaba sin más fe, con el unan de Dios. Pero la historia de Naaman, un leproso. En lepra es la escritura la imagen de pecado. Un leproso, la imagen de un pecador. Nuestra alma está leproso. Y lepra está una maleza mortal. Pica también está hiba na morto eterno. Eterno. Pica está pio con lepra. Pio. Esta picata afecta alma, ta putri alma, y ta hibena morto eterno. Es Naaman una figura de un pecador que está consciente de su situación, acaba, y está buscando manera para hacer sanación, para salir fuera de la lepra, para convertir, para cambiar vida. Es aquí, está comenzando así aquí, vira consciente como está leproso. Y después, el anhelo, el deseo para cambiar vida. De manera nos escucha en el Salmo responsorial, o de manera nos repetir en el refrán. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Qué día lo me mira cara de Dios? Nuestra sed de Dios, sed, un anhelo grande para cambiar vida, para salir fuera de vida y en de picar, para mirar cara de Dios, para entrar en presencia de Dios. Seita es de dos pasos, ¿verdad? Y después también enter un esfuerzo. Naaman comienza a apuntar, come por haña salud, quien por curarme de mi lepra. Por fin, él depende de un sirviente, con Israel tiene un Dios que se cura. Entonces, esta toma su regalo, su riqueza, y está comenzando su viaje, un viaje largo, un viaje en el cual él involucra hasta su bien material para llegar a Israel. Y a trobe, te apunta aquí, te apunta allá, te por fin, está hanya el profeta, que te dice, sí, nos tiene un Dios que por curar. Pero a trobe, el profeta te exige, y Naaman, o tiene que bajar 7 viajes en el río de Jordán. Y Naaman te dice, no, coikens, en mi país tiene río nan mijo, con agua nan más limpia que Jordán. Y me estará bien, hoy ya leo para bajar en Jordán. Y a trobe, el sirviente nana convence, diciendo, Señor, gasta tanto tiempo para llegar aquí, ¿qué te ha costado de bajar 7 viajes? Por favor. Si el profeta avisaba, así sei. Y esta baja 7 viajes en el río de Jordán, y su cuerpo abrirá limpio.
manera de mucha sin nada de lepra. Henter un esfuerzo para por hanya sanación. Así nata ahora vos que convertí, vos tienes que aceptar, henter un esfuerzo, un proceso. Tin viaja hasta vos tienes que involucrar, vos bien en material, vos tienes que aceptar lo cual profeta te pidió, profeta ta iglesia. No toma su consejo como coiquens, sino así lo que te aconsejaba, lo que te pidió. Si te viaja, si te den herido aquí, si vos tienes que confesar, si vos tienes que ir a misa turja domingo, vos tienes que ir a misa turja domingo, y así, un proceso, un viaje largo, está cansado, está costoso, pero por fin te obtener salud. Por fin vota queda liberada y gara y picanan, y visionan, y alma ta hanya e pureza, e santidad, y por para delante y mira cara de Dios, ¿verdad? Según el Salmo avísanos. Romanos, si ora nos quebra pia, quebra man, cualquier otro hueso, de una caída o de un accidente, pues esta tiene operación y después de semana largo de cama, comienza el tiempo de terapia, un tiempo doloroso, pero insistente, perseverante, y poco a poco, el manta comienza a mover, y piada comienza a mover, te ahora bota hanya habilidad total. Si den culpa, vos investir haciendo tanto esfuerzo para que funcione, cuanto más den alma. E pica ta quebra hueso de alma si por visa así. E pica ta afecta alma pior que el quebramento de hueso del cuerpo. Pior. Afecta alma, ta destruye. Y después, para restablecer vida nueva en alma, es menester tú es aquí. Menester una operación del sacramento de confesión. Y menester un tiempo de terapia, un tiempo perseverante de oración, de sacramento, de cierta abstinencia, ¿verdad? Cierta abstinencia, etc. El tiempo de Cuaresma también está un tiempo de terapia, así, terapia, si no está aproveché. Sobra, por hanya, un carta de doctor de casa para terapia, que hace de gratis. Pero va por tirar carta de lachi y lo vide, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Así no está tiempo de Cuaresma. Otra hanya hace de Papa Dios, terapia gratis, 40 días de Cuaresma. Pero si no tú me das cuenta, la tira de lachi y no te hace esfuerzo, ese día no te va a perder. Y alma te queda mancarón, afectada, de picana, de año largo, de años largo. Vamos aprovechar el tiempo que sobra ainda. Paga-nos